Ahora vamos a ver vamos a pasar a una de las entidades más frecuentes de la gestación, ¿no? Que la preeclampsia, o más dramáticas. En una gestante de tercer trimestre, nulípara, sin antecedentes previos, con presión arterial de 160/100 y proteinuria de 3 gramos en 24 horas, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hipertensión transitoria, preeclampsia leve, eclampsia, hipertensión crónica, preeclampsia severa. Entonces acá tenemos una gestante tercer trimestre con presión arterial alta, 160/100, proteinuria de 3 gramos en 24 horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces nosotros hemos visto que la preeclampsia se define como el incremento de la presión arterial durante la gestación sin antecedentes previos de presión arterial alta, no antes de las 20 semanas, o una hipertensa crónica en que va a presentar elevación de su presión arterial durante la gestación y en ambos casos acompañados de proteinuria, estableciéndose como la presencia de preeclampsia una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 y una diastólica mayor o igual de 90 y una proteinuria mayor o igual de 300 miligramos por litro en 24 horas. En cambio, la preeclampsia grave es cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 110, medida con un intervalo en 2 ocasiones consecutivas con un intervalo de 6 horas y la paciente permaneciendo en reposo. Esta preeclampsia severa se va a acompañar generalmente de disfunciones en órganos terminales, estableciéndose una proteinuria generalmente mayor de 5 gramos en 24 horas o 3 cruces con tiras reactivas en 2 análisis separados de 4 horas. Asimismo, puede haber alteraciones a nivel renal, disminuyendo la filtración con oliguria menor de 500 centímetros cúbicos en 24 horas, alteraciones cerebrales o visuales como cefaleas, escotomas. Puede haber trastornos hepáticos, ¿no? Por necrosis periportal, que nos puede llevar a fenómenos de necrosis y hemorragias con distensión de la cápsula de Crichton, produciéndonos dolor epigástrico o en el cuadrante superior derecho. Puede haber trastornos de la coagulación con presencia de trombocitopenia por consumo de plaquetas. Asimismo, en el feto nos va a ocasionar por la menor irrigación sanguínea al útero un menor aporte nutritivo y por ende un retraso de crecimiento intrauterino. En cambio, vamos a conocer a la eclampsia como la presencia de convulsiones en una paciente preeclámptica. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas que se producen aproximadamente en el 0.5 a 4% de las preeclámpticas. Estas convulsiones se van a presentar generalmente alrededor del parto, 25% en preparto, 50% intraparto y 25% hasta 24 horas después del parto. E incluso se ha hablado que hasta un 3% pueden presentarse en días posteriores, ¿no? Hasta los 10 días. Entonces, a la pregunta de la gestante del tercer trimestre nulípara sin antecedentes previos, ¿no? De presión y con presión actual de 160/100 y proteinuria de 3 gramos en 24 horas, el diagnóstico más probable sería según lo que acabamos de decir, es una preeclampsia severa. Entonces, entre los factores de riesgo de la preeclampsia, se ha estipulado, ¿no?, que es más frecuente en las gestantes nulíparas, en los embarazos múltiples, en las gestantes añosas mayores de 35 años, la presencia o el antecedente de preeclampsia en un embarazo anterior, la presencia de hipertensión arterial crónica. Recordemos que si bien la paciente puede ser hipertensa, puede sobreponerse a una hipertensión
una preeclampsia. Es muy frecuente cuando hay diabetes gestacional, cuando son portadoras de nefropatías, síndromes antifosfolipídicos, pacientes obesas, y hay una tendencia mayor en las pacientes de raza negra. Entonces hemos hablado un poco tomado las fisiopatología, y vemos que la preeclampsia tiene que ver mucho en su fisiopatología, ¿no?, con la invasión tromboblástica, la que nos va a llevar a un fenómeno de lesiones endoteliales, ¿no?, conocida como endoteliosis vascular, la cual nos va a condicionar un vasoespasmo materno, el cual es producto de una serie de eventos fisiopatológicos endovasculares, ¿no?, que nos va a dar las complicaciones en los diferentes sistemas orgánicos. Así tenemos alteraciones vasculares, ¿no?, en la invasión tromboblástica al inicio del embarazo, la cual va a ser incompleta, insuficiente, ¿no?, en su invasión hacia los vasos espiralares del útero, ocasionando lesiones endoteliales, las cuales nos van a llevar al vasoespasmo. Hay un desequilibrio en la producción de prostanoides como consecuencia de esta lesión endotelial, con predominio de los tromboxanos A2, ¿no?, y déficit de la prostaciclina, que tiene un efecto vasodilatador, de tal manera que al predominar el tromboxano nos va a dar fenómenos de vasoconstricción y también de agregación plaquetaria, lo que en definitiva nos va a incrementar el vasoespasmo. Hay también aumento de la liberación de peróxidos lipídicos y radicales libres, con la disminución de sustancias antioxidantes, los cuales también nos van a llevar a lesiones endoteliales. Hay disminución endotelial de la liberación de óxido nitroso, y también va a haber un incremento de la actividad plaquetaria con consumo de estas en la microcirculación y consumo de antitrombina 3 y alfa-2 antiplasmina. Todo esto está revelando una lesión endotelial que en definitiva nos va a ocasionar el vasoespasmo materno. Entonces, vamos a tener como consecuencia de este espasmo materno lesiones a diferentes sistemas, ¿no?, producto de la vasoconstricción, ¿no?, como en el sistema cardiovascular, producto de este espasmo, y con va a haber aumento del gasto cardíaco, va a haber incremento de la presión arterial. A nivel hematológico podemos encontrar una disminución del volumen plasmático con hemoconcentración y elevación del hematocrito. Vamos a encontrar también a nivel hematológico una disminución de las plaquetas, una anemia hemolítica microangiopática desarrollada en la microcirculación. Podemos tener una disfunción hepática con fenómenos de necrosis y elevación de las enzimas hepáticas, o alteraciones de las proteínas de la coagulación. Asimismo, vamos a ver que también va a haber una alteración renal, ¿no?, determinándose una disminución de la filtración glomerular con un incremento de las concentraciones plasmáticas de creatinina y ácido úrico, y sin embargo una pérdida de proteínas, lo que nos va a determinar una disminución de la presión oncótica y la presencia de edemas en los diferentes compartimientos. A nivel neurológico, producto del vasoespasmo y la hipoxia, podemos tener fenómenos de hiperreflexia, hipersensibilidad, convulsiones, incluso accidentes cerebrovasculares. En el pulmón, por disminución de la presión oncótica, podemos ver, ¿no?, el desarrollo de edema pulmonar, más asociado también cuando hay un mal manejo del
la restricción hídrica durante el embarazo. Y también, producto de este espasmo materno, vemos que va a haber menor aporte sanguíneo al útero, ¿no? De tal manera que va a haber en el feto problemas de restricción en su crecimiento, y por ende sometido a un estrés que nos puede llevar a presentar oligoamnios, ¿no? Asimismo, esta falla de la invasión trofoblastica en la decidua basal, ¿no? Puede condicionar la presencia de desprendimientos prematuros de placenta junto a un aumento de las presiones. Y todo esto nos va muchas veces a obligar a terminar la gestación antes de tiempo, predisponiendo a los partos pretérminos. Entonces, en el manejo de la preeclampsia es importante establecer, ¿no?, la presencia de las alteraciones visuales como escotomas, cefaleas graves y persistentes, productos del vasoespasmo, dolor en el cuadrante superior derecho por compromiso de la necrosis hepática, presencia de convulsiones, los edemas persistentes que no responden al reposo, ¿no? Hay edemas que sobre todo abarcan la mitad superior del cuerpo, ¿no?, como en brazos y cara. Disfunciones hepáticas, renales de la población y también alteraciones en bienestar fetal. El tratamiento que vamos a perseguir, ¿no?, en la preeclampsia va a ser establecer un equilibrio entre el tratamiento del feto y la madre para optimizar los resultados, ¿no? O si no, si ya estamos en un feto que tiene madurez pulmonar, el parto, porque ese es el mejor tratamiento de la preeclampsia. Entonces, mientras no tengamos un feto maduro, hay que vigilar la gestante, la presión arterial, seguimiento del feto en su bienestar y crecimiento. De tal manera que en la preeclampsia leve vamos a indicar nosotros un reposo absoluto o relativo, control frecuente de la madre y del feto para vigilar la presencia de residuos, oligamios, ¿no? Y en cambio en la preeclampsia severa sí merita una hospitalización con un control más estricto de la presión arterial, una vigilancia fetal más estrecha, las pruebas analíticas para vigilar el compromiso de los diferentes órganos, ¿no? Y el tratamiento en la preeclampsia severa va a ser con antihipertensivos, ¿no?, tratando de mantener la presión arterial diastólica entre 90 y 100, ya que si bajamos demasiado la presión arterial diastólica podemos complicar el aporte sanguíneo al útero. Y para prevenir las convulsiones o la eclampsia usamos, en el caso de preeclampsias severas, el sulfato de magnesio. El antihipertensivo preferido y que más inocuo hasta la fecha que se usa es la alfa-metildopa, ¿no? También puede usarse un vasodilatador como la hidralazina, ¿no?, de 30 a 50 miligramos cada 6 horas, ¿no?, o si no, inhibidores de los canales de calcio como la nifedipina. Para las emergencias hipertensivas se puede usar la hidralazina endovenosa y en casos muy severos incluso nitroprusiato de sodio. El sulfato de magnesio se va a usar en las preeclampsias severas, ¿no?, generalmente empezando con una infusión de 4 gramos endovenosa en 1 hora y después una infusión de 1 gramo por hora. Entonces,